Somos el equipo conformado por José y Carlos. Vamos a nuestra presentación va a ser sobre el área, perímetro y volumen de los triángulos y las pirámides. Bueno, nuestro equipo va a empezar a presentar por lo que son los triángulos. Posteriormente empezaremos a hablar un poco sobre sus fórmulas y le haremos una demostración física sobre nuestro ejemplo sobre los triángulos. Después de eso, mi compañero José hablará un poco de los triángulos rectángulos, un poco del teorema de Pitágoras y también procederá a darnos una demostración. Y al final, nuestro compañero Carlos nos dará una presentación sobre la pirámide y sobre sus fórmulas y una demostración. Para empezar, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la forma geométrica más simple que hay, ya que consta solo de 3 lados y consta también de 3 vértices y 3 ángulos. Tenemos 3 tipos de triángulos. Uno de ellos es el equilátero, otro el isósceles y otro el escaleno. Lo que caracteriza estos triángulos, por ejemplo el equilátero, es que los 3 lados del triángulo son iguales. Los del isósceles son 2 lados iguales y uno de ellos es diferente. Y ya por último el escaleno, pues ninguno de sus lados ya sería lo mismo, ya todos medirían diferente cantidad. También tenemos caracterizados por sus ángulos, tenemos el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. El acutángulo, todos sus ángulos son menores a 90 grados. Para el rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Y el obtusángulo, todos sus ángulos son mayores a 90 grados. Pues las fórmulas de este son para sacar el perímetro, el área y el volumen. Para sacar el perímetro, pues es perímetro y la suma de los 3 lados del triángulo, que sería A más B más C. Después, para sacar el área es igual a lo que sería la base del triángulo multiplicado por la altura y dividido entre 2. Y por último el volumen, pues ya que es una figura bidimensional, el triángulo no tiene volumen, por lo que no se le podría sacar su volumen. En mi demostración tomé esta figurita hecha de lápices y obtuve su longitud de cada lápiz y también su altura desde la base del lápiz amarillo hasta la punta de los 2 lápices que se unen. Al medir esto saqué que el lado del lápiz rosa vale 18 centímetros de este a este. El del lápiz rojo mide 18.5 y por último la altura mide 17. Casi viene siendo un triángulo isósceles, solo que pues falló un poquito el lado del lápiz rojo. Si este midiera igual que este, sí sería un isósceles, pero en este caso sería un escaleno. Bueno, procedí a sacar el perímetro. Con esto hice la suma del lápiz rojo más el lápiz morado más el lápiz amarillo, que esto me dio 18 más 18.5 más 13, que es 49.5. El área, como podemos observar, es la base por la altura sobre 2. En este caso la base sería mi lápiz amarillo. Tomé que sería 13 por 17, porque la altura desde la base del triángulo amarillo hasta la punta del triángulo son 17 centímetros. Eso lo dividí entre 2 y me dio que el área de este triángulo es de 110.5 centímetros. Rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un lado con un ángulo de 90 grados, mientras que sus otros 2 lados, como por ejemplo este y este, son menores a 90. Para sacar el área de este triángulo usamos la fórmula base por altura entre 2. Aquí en el triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder sacar su hipotenusa en caso de que no supiéramos cuál es, utilizando la fórmula c al cuadrado igual a al cuadrado más b, lo cual da por el resultado la hipotenusa. Aquí el perímetro se saca con la suma de los 3 lados y con esto saca el resultado del perímetro. Ahora, en mi caso, yo medí una caja rectangular que al dividirla por la mitad forma 2 triángulos rectángulos de una medida con base de 132 centímetros a una altura de 59 centímetros y deberíamos buscar la hipotenusa. En este caso buscaríamos la hipotenusa con la fórmula de c al cuadrado más b, que sería
59b al cuadrado más 32 al cuadrado. Luego a ese resultado le sacaríamos la raíz y nos daría el resultado de 144.58 centímetros. En el caso de la área, multiplicaríamos 132 por 59, nos daría 7.788. Eso lo divides entre 2 y el resultado es de 3.894 centímetros. Este es el área. El perímetro, pues nada más sumaríamos todos los lados junto con el de la hipotenusa que acabábamos de sacar, con el teorema de Pitágoras, que son 132 centímetros más 59 más 144.58, nos daría un perímetro de 335.58 centímetros. Bueno, en mi caso a mí me tocó la pirámide, la cual es una figura tridimensional que tiene una base poligonal y varias caras triangulares, como lo vemos aquí, que se unen en un punto llamado vértice o cúspide, que sería de acá. Es una de las figuras básicas en geometría especial. Aquí veremos algunos tipos de pirámides, los cuales serían, dependiendo de su forma base, como lo vemos aquí abajo, la pirámide triangular, que su base es un triángulo, la pirámide cuadrangular, que su base es un cuadrado, como vemos aquí en la figura de aquí, y la pirámide pentagonal, que su base es un pentágono. Según la posición de la base y el vértice, la pirámide recta, el vértice está justo encima del centro de la base y las caras triangulares son iguales. La pirámide oblicua, el vértice no está alineado con el centro de la base. Aquí tenemos las fórmulas para calcular su respectiva el perímetro, cuál sería la suma de las aristas totales, el área, que sería el área total de la suma de las áreas de todas las caras, que sería el área total igual al área de la base más el área lateral, y el volumen, el cual sería un tercio, sería calculando un tercio del área de la base por la altura, como lo muestra la fórmula de aquí. Y aquí tenemos la demostración que hice en mi caso, la cual los datos aquí serían la altura de 11.5 centímetros y la base de 10, para calcular su respectiva área, que sería el lado de la base al cuadrado, que en este caso sería 10 centímetros, el cual se daría un resultado de 100 centímetros. Aquí el volumen lo obtendríamos multiplicando un tercio del área de la base por la altura, que sería un tercio por 100, por 11.5 centímetros, el cual nos daría un resultado de 383.3 centímetros. Y aquí tenemos los datos de sus respectivas medidas de la altura y de la base. Aquí tenemos una segunda demostración para el perímetro de las aristas y la base, con los mismos datos. Aquí el perímetro de las aristas sería arista por 4, que serían los lados de la base, sería aquí 12 por 4, lo cual nos daría el resultado de 48 centímetros. Para el perímetro de la base sería la suma de todos los lados de la base, la base ya hemos visto anteriormente que es 10 centímetros, lo cual sería multiplicar 4 por 10, lo cual daría 40 centímetros en total. Y el perímetro total sería sumando el perímetro de las aristas más el perímetro de la base, lo cual daría 40, los cuales son 40 más 48 más 40 centímetros, lo cual daría un perímetro total de 88 centímetros. Muchas gracias por ver la presentación.